Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva entrega de historias y esta vez tenemos historias del culto. En este video, como saben, están compiladas las historias que ustedes mandan, que aunque no son tan largas, no dejan de ser impresionantes. Este video será antes de Navidad y regresaremos con otro el 26, así que desde ya les deseo que tengan una excelente Nochebuena con sus familias y una feliz Navidad. Espero que al menos para quienes enviaron estas historias pueda ser este mi regalo de Navidad para ustedes. Y a todo el culto les agradezco por acompañarme cuando sea que estén viendo este video. Pero bueno, dicho esto, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con las historias. Hola culto. Quiero compartir una historia que me pasó. Espero que puedas contarla. Yo soy de Salamanca, Guanajuato. Mi nombre es Guadalupe. Tengo 40 años y tengo 3 hijas. Esto pasó antes de que yo tuviera a mi tercera hija. Mi hija mayor, que le pondremos María, de repente empezó a sentirse mal. La llevamos de inmediato al doctor donde la inyectaron y la controlaron un poco, porque según ellos tenía un ataque de ansiedad. Le dieron medicamento y nos dijeron que estaría bien. Ella tenía en ese tiempo como 13 años. Era una niña tranquila, estudiosa y obediente. Pero ella siguió mal, cada vez peor. Yo ya no sabía qué hacer porque los doctores le hicieron estudios de todo tipo, pero ella cada vez estaba peor. No dormía, no comía, y me preocupé más cuando una noche llorando me dijo: «Mami, ya no quiero sentir así. Y lo peor es que escucho una voz en mi cabeza que se burla de mí, y me dice que yo ya nunca estaré bien, que mejor tome un cuchillo y te mate a ti y a mi hermana y después me mate yo». Cabe mencionar que mi esposo no estaba con nosotras porque estábamos apenas en construcción de nuestra casa, y él tuvo que emigrar a los Estados Unidos. Cuando mi hija me dijo eso, yo lloraba con ella y le platiqué a una comadre. Ella me dijo que fuera con un tipo, que según era brujo. La verdad, para mí era un charlatán, porque ese tipo lo único que hizo fue querer manosearme. Gracias a Dios, mi hija no entró con él. Ya me dijo que pasara, yo primero para limpiarme, y decepcionada y desesperada no sabía qué hacer. Entonces esa misma comadre me contó de alguien más, una señora que también curaba de brujería. La verdad yo ya no quería creer en eso, pero la desesperación me llevó hasta ella. La señora era una mujer ya mayor con su esposo. Tenían una clase como de capilla, pero solo tenían a Jesucristo. Desde que vio a mi niña, la señora dijo: «Ay, mija, mira nada más. Esta niña la quieren volver loca, pero no lo van a lograr». Empezó a curarla. Cita tras cita, mi hija en la casa se ponía peor. Llegaba un animal que nunca vi, pero sí escuché en el techo de mi casa. Hacía un ruido o chiflido muy feo, que solo de recordar se me pone la piel chinita. Luego nos arañaban la pared como si fueran garras de acero. Mi hija empezaba a llorar. Estas cosas pasaban un día antes de que fuéramos con la curandera. Al siguiente día llegábamos y ellos nos decían: «Miren lo que me hicieron porque te estaba curando en la noche». Y nos mostraba quemaduras, rasguños. Nos decía: «No quieren que te cure, mi niña, pero se friegan porque te vamos a curar». Empecé a ver mejoría muy lenta, hasta como a los 2 meses, que a nosotras se nos hicieron una eternidad. Cuando ya casi terminaba la señora de curarla, mi hija me dijo: «Mamá, es que escuché otra vez esa voz, y dice que a poco pienso que esa vieja me va a curar». Como la señora ya me había dicho que fuéramos valientes, que no tuviéramos miedo, que pusiéramos a Dios sobre todo, y Él nos sacaría de todo, y que cuando pasara lo sobrenatural, lo enfrentáramos con valentía, le dije a mi hija: «Dile a eso que te habla que no le tenemos miedo, que Dios Todopoderoso está de nuestro lado y que no podrá con nosotras». Poco a poco mi hija fue mejorando. Salió adelante, pero la señora nos dejó en claro que a ella le habían destrozado sus nervios. Ella no nos cobró nada, solo lo que le quisiéramos dar. Ella me dijo que fueron unas vecinas quienes nos hicieron el mal, ya que días antes nos habían aventado al patio una bolsa con tierra de panteón, huesos de muerto y sal a puños. Hasta el momento del todo no estamos bien, pues yo creo que nos siguen haciendo cosas. Y ahora creo que hasta con la santa nos están trabajando, porque se hicieron devotas de ella. Lamentablemente la señora que nos curó ya no vive, y para mí todos los demás que cobran por curar son charlatanes. Ahorita con lo único que más poderoso que estoy es con mi fe en Dios Todopoderoso,
Confío que Él no dejará que nada ni nadie nos vuelva a dañar. Me faltó decir qué fue lo que originó el problema con esas personas, pero ya será en otra ocasión. Un saludo y muchas gracias. Bueno, soy de El Salvador. Vivo en la frontera que está entre El Salvador y Guatemala. En el 2016 llegamos a vivir aquí, donde actualmente estamos viviendo. Para ese entonces no estaba tan poblado como ahora lo está. Vivíamos solos, mi familia, que para en ese entonces éramos 6. Papá, mamá, mi hermano mayor, mis 2 hermanas y yo. Desde que venimos a vivir aquí, siempre nos dijeron que era una zona donde habían muchas personas que practicaban brujería. Pero no le dimos importancia y nos venimos a vivir. Habíamos construido una casita temporal para mientras ganábamos y construíamos nuestra casa como la queríamos. Cuando llegaba la noche, comenzábamos a escuchar ruidos como de animales. Era extraño porque los únicos vecinos que estaban para ese entonces vivían como a 1 kilómetro de distancia y era rara la persona que pasara por esta zona. No era muy transitada. Una noche de esas, habíamos salido de casa toda mi familia, excepto mi papá. Él había ido de viaje a visitar a mi abuelita. Aquí hago un paréntesis. Para ese entonces no había energía eléctrica. Todos los que vivíamos por esa zona nos iluminábamos con candelas y candiles para dar luz. Bueno, todas las noches, como a las 10 de la noche, escuchábamos a un toro bufar como cuando está enojado. A la siguiente noche, un gato que gritaba como si quisiera hablar y decirnos algo. El gato rascaba la pared que para entonces era de lámina en nuestra casa. Eso sucedía todos los días afuera de la casa. Lo extraño era que cuando salimos a buscar qué animal era, no había nada. Era macabro escuchar todas las noches a ese toro que pegaba en la tierra con la pata como cuando están enojados. Una noche de esas, como lo dije anteriormente, regresábamos a casa. Eran como las 11 de la noche. La luna estaba grande y iluminaba todo. Antes de llegar a casa teníamos que pasar por una cancha que estaba como abandonada. Siempre decían que ahí salía una mujer vestida de blanco con el pelo largo gritando, pero nosotros nunca la vimos. Solo que esa noche, cuando pasábamos por ese lugar, vimos algo que nos puso los pelos de punta. Íbamos en la calle y a mí se me dio por voltear la mirada hacia la cancha. En el momento que volteo la mirada, vi a media cancha algo horrible. Era un macho cabrío. Este estaba parado en 2 patas. Lo espeluznante fue cuando voltea y pone una de sus patas delanteras en su frente, como para vernos mejor. Sus ojos rojos, sus dientes afilados. Era un monstruo total. Pero lo más espeluznante fue cuando lanzó un grito como queriendo hablar. A la vez lanzó una risa de burla. Nosotros salimos corriendo y se escuchaba como a lo lejos esa cosa se burlaba de nosotros. Ese día no podíamos dormir, solo de recordar esa cosa que habíamos visto. Cada vez que cerraba los ojos, veía cómo esa cabra me miraba y se reía. Pero eso solo fue el comienzo de una tortura de acontecimientos. Al tiempo nos dimos cuenta que habían personas que se habían molestado con nosotros por llegar a vivir en una zona donde era reunión de brujos y seres oscuros. Estoy seguro que eso que vimos fue el mismísimo demonio, tratando de decirnos lo que vendría más tarde. Si leen mi historia, contaré otra más impactante, cuando una anciana que era nuestra vecina sacrificó a un hombre. He omitido muchas cosas porque no sé si será bueno contarlas. Espero me entiendan y crean porque es real todo lo que nos pasó. Hasta hoy no logro olvidar esa cosa que vimos a media cancha. Hola, culto. Soy de Puebla. Últimamente han estado pasando cosas raras en mi casa. Se ven sombras. A mi papá le ha estado yendo mal en el trabajo. Una noche, mientras dormíamos, mi papá dice que vio a una mujer muy enojada que entraba en mi cuarto y que después de eso empezó a oler a muerto. Mi papá decía que no olía a eso, pero no soportaba estar en mi cuarto. Después de eso, mi hermano estaba doblando su ropa y empezó a gritar. Él decía que había un gato negro que le pasó por los pies. Entramos a buscar, pero no encontramos nada. El ambiente se sentía pesado y una maleta que había a un lado se movió sola. Así pasaron problemas en mi familia. Eran seguido
Se escuchaba que bajaban las escaleras, tocaban las puertas. En una ocasión, mientras me bañaba, me hablaron por mi nombre, pero estaba sola en mi casa. Mi papá fue con una tía que hace limpias, y mi tía le dijo que nos habían ido a tirar algo, y mi tía nos dijo dónde lo habían enterrado. Era un bistec con muñecos y no tenía tierra ni estaba echado a perder. Mi tía nos hizo esa limpia. Nunca supimos quién fue a enterrar eso. Así estuvimos y todo pasó normal. Las cosas se calmaron, se dejaron de escuchar los ruidos, pero mi papá decía que en sus sueños veía a un hombre que le hablaba. Le tocaba la puerta. A mi hermano se le subía el muerto. Mi tía tuvo que regresar a limpiar mi casa porque nos dijo que mis tíos, que viven al lado, nos habían hecho ese trabajo por envidia, ya que nosotros tenemos carro y mi papá coló la casa e hizo segundo piso. Mis tíos también querían hacer segundo piso en su casa y hasta ahorita no lo han logrado. Así que puedo decir que la brujería existe. Saludos desde Puebla. Me encantan las historias. Hola, culto. Les mando un saludo desde el puerto de Veracruz. Esta historia se basa en mi mamá, que hace años creía en la Santa Muerte. Tenía dos figuras, una como de 1,5 metros de alto y otra como de medio metro. Ella le ponía monedas de ofrenda, y un día mi hermano decidió robar unas monedas de la ofrenda. La muerte le durmió la mano, se quedó sin movilidad. También se le puso negra. Ese fue su castigo por robarle. Tiempo después, mi madre encontró el camino de Dios y decidió deshacerse de las figuras de la muerte. Mandó a botar las figuras en un monte cerca de una laguna. Horas después, por curiosidad, fuimos a checar si las figuras seguían, pero ya no estaban. Solo había rastro de que se había quemado el lugar donde las dejaron, sin haber dejado restos de las figuras, como si solamente hubieran desaparecido. Hola, amigos del culto. Quiero contarles una historia de tantas que me contaba mi padre cuando lo tenía en vida. Esta historia es muy conocida en las Tortugas, Michoacán, o al menos lo fue en mis tiempos. Se contaba en aquellos tiempos que una tarde Francisco, el hijo de doña Clemente, salió a pastorear a sus vacas como todas las tardes. Hace ya varios años, pues aún el panteón del rancho no tenía divisiones, ni siquiera las de piedra que tenía hace poco, antes de ponerle bardas como las tiene ahora. Esa tarde Francisco se fue sin ningún problema, como ya era de costumbre, a cuidar sus vacas. Entonces, ya por eso de las 7 de la tarde, ya casi por oscurecer, regresaba a su casa, la cual quedaba cerca de los límites del rancho, y por tal motivo y el lugar donde llevaba a pastorear sus vacas, tenía que pasar forzosamente a un costado del panteón del rancho, debido a que dicho lugar se encontraba en las afueras. Para Francisco eso no era novedad, pues el diario pasaba por ahí a todas horas cuando iba o venía con sus vacas a pastorear en la mañana, tarde y hasta en la noche, y nunca había visto o escuchado nada fuera de lo normal. Así que para él ya era un simple camino por tomar. Además que él no era conocido como un miedoso porque él, o mejor dicho, casi nadie del rancho era creyente de lo paranormal. Así que esa tarde-noche, como de costumbre, Francisco pasaba junto a las tumbas de la orilla del panteón con sus vacas, cuando de pronto vio parada a doña Jovita, junto a una tumba que se veía reciente por la tierra aún húmeda y abultada, con una cruz de madera aún en buenas condiciones. Jovita era una señora muy conocida en todo el rancho por su carisma y su buen sentido del humor, por lo que Francisco le hablaba muy bien. Hasta a veces bromeaban. Francisco, extrañado de ver a esas horas a Jovita en el panteón, pensó que tal vez iba a visitar a alguno de sus difuntos, y como ya era tarde, le dijo en tono de broma: «Buenas tardes, doña Jovita. Ya vámonos, que ya es hora de recogerse», como ella nos decía al vernos tarde por el callejón. Y ella, en un tono algo seria, raro en ella, contestó: «Buenas noches, mijo. No puedo irme. Mejor hazme un gran favor». «Claro que sí, doña Jovita, el que usted me diga». «Muchas gracias. ¿Puedes ir a mi casa y decirle a mi hijo Ricardo que venga por mí, por favor?» «Pues si quiere le digo, pero pues yo ya voy para mi casa. Si quiere yo la acompaño». «No, hijo, es que todavía me faltan cosas por hacer aquí y no me puedo ir». «Ah, bueno, pero no se tarde, porque ya casi oscurece bien y no le vaya a salir un coyote por ahí».
Yo ahorita encierro las vacas y voy a decirle a su hijo, no se preocupe. Muchas gracias, hijo. Dios te lo pague. No se preocupe, doña Jovita. Lo hago con gusto. Después de eso, siguió su camino a su casa, ahora un poco más aprisa para llegar pronto e ir con el hijo de doña Jovita, pues le preocupaba un poco que estuviera sola a esas horas en el panteón, ya que a veces suelen haber coyotes rondando por ahí y son muy agresivos. Ella, señora de edad, no podría defenderse. Así que en cuestión de 5 minutos llegó a su casa. Ya estaba cerca. Encerró a las vacas y entró con su mamá a decirle que lo acompañara a la casa de doña Jovita a buscar a su hijo Ricardo, porque la estaba esperando en el panteón para que fuera por ella. Su mamá extrañada le dijo: «¿Pero qué barbaridades estás diciendo, Francisco? Con eso no se juega». «¿Por qué, mamá, si me acabo de encontrar a doña Jovita en el panteón?». Le contó toda la conversación que tuvo con ella. Su mamá, asustada, se persinó y le dijo: «Pero eso no puede ser, porque la señora Jovita falleció hoy en la tarde. De hecho, estábamos esperándote para decirte que nos acompañaras a su velorio». Francisco, incrédulo y procesando lo que había pasado apenas minutos antes, empezó a temblar y se tuvo que sentar para calmarse porque él estaba seguro que había visto a doña Jovita y hasta platicado con ella, pero las palabras de su mamá no le bastaron y se dispuso a ir a la casa de doña Jovita para comprobar con sus propios ojos que su mamá le decía la verdad. Llegaron a la casa y familiares de doña Jovita lloraban junto a un ataúd. Se acercó con el corazón muy acelerado. Y efectivamente, quien estaba recostada era doña Jovita, quien apenas unos minutos antes platicaba en el panteón con Francisco. Francisco se quedó congelado y se puso muy mal hasta que se volvió diabético, tan joven por el susto. Ese día Francisco no dijo nada a nadie, aparte de su mamá. Días después le contó a Ricardo. Él, un tanto desconcertado pero crédulo de las palabras de Francisco, le mandó a hacer una misa en el panteón a nombre de su mamá Jovita para su eterno descanso y que no estuviera su espíritu vagando. Desde entonces, Francisco ya no volvió a pasar por el panteón solo, ni mucho menos de noche. Hermanos, ¿qué les parecieron estas historias? Gracias a quienes las compartieron y a ustedes por llegar hasta aquí. Déjenme saber en los comentarios si han tenido o escuchado experiencias similares. Una vez más, les deseo una bonita Nochebuena y una feliz Navidad. Así que nos vemos el 26 con nuevas historias. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.